o que falten muchos cromosomas, ¿sí? Entonces, la clase de hoy, buenas, la clase de hoy va a estar apuntada a cambios de bases, la clase que viene va a estar apuntada a parte de cromosoma y cromosomas enteros. Entonces, esto ya lo habíamos visto. ¿Qué son las mutaciones? ¿Qué son los alelos o los polimorfismos? Dijimos que mutación son cambios en el ADN, ¿sí? En una o pocos nucleótidos que tienen efectos o pueden tener efectos deleterios, ¿sí? Causar enfermedades o originar una nueva forma, ¿sí? Un polimorfismo. Ese polimorfismo, si está en más del 1%, es llamado polimorfismo. Si genera un fenotipo diferente, va a ser parte de lo que llamamos alelos. Y si es un polimorfismo que se detecta a nivel de marcadores moleculares o a nivel genético, va a ser lo que se llama un polimorfismo genético, ¿sí? De nuevo, los polimorfismos genéticos pueden no tener o no ser vistos como en el fenotipo, ¿sí? Es decir, puede haber cambios de bases que uno a nivel de secuenciación, de detección de esas bases, note que son diferentes, pero a nivel de fenotipo puede que no, esa mutación que no esté en un gen, que no afecte al fenotipo, entonces no va a cambiar el fenotipo, pero como es una base distinta en esa secuencia de ADN, uno lo puede detectar a nivel genético, ¿sí? Entonces pasa a ser un polimorfismo genético, pero que a nivel de fenotipo no trae un cambio o una variación. Bien, vamos a correr esto de acá. Entonces, mutación es cualquier cambio de la secuencia de pares de bases del ADN que es aleatorio y que es heredable. Recuerden que a nivel epigenético, lo que habíamos hablado de epigenética, la epigenética era cambios que podían ser heredables, pero no cambia la base, ¿sí? Sino era la metilación, la presencia o ausencia de esa metilación, pero la secuencia de bases no cambiaba. Las mutaciones son la fuente de variación genética, ¿sí? Son origen de daños genéticos, ¿sí? De muerte celular, de enfermedades. ¿Y por qué se habla de esto, de enfermedades o muerte celular y demás? Porque como son al azar, ocurren en cualquier parte del ADN y pueden afectar normalmente generando un problema, ¿sí? Pero así como normalmente genera un problema, puede haber alguna que genere una ventaja y si eso es producto de selección natural o evolución, eso va a generar que esa variante aumente, ya sea por selección natural. También puede ser que uno esté haciendo mejoramiento y que sea una selección artificial, ¿sí? Producto del mejoramiento. Los organismos, ¿sí? Todos los organismos tienen una forma y una capacidad, o sea, hay varias formas de reparar estas mutaciones, de reparar estos daños generados. Entonces, las mutaciones van a ocurrir en una baja frecuencia, ¿sí? Las mutaciones espontáneas o de forma natural van a ocurrir, fíjense, tenemos acá arriba el primer organismo, es una bacteria, un bacteriófago, perdón, el T2, o sea, mata bacterias, ¿sí? Y fíjense la tasa en 1 por 10 a la menos 8. Fíjense este otro organismo, 4 por 10 a la menos 9. Fíjense que la mayoría son 1 por 10 a la menos 5, a la menos 7, a la menos 8. Para que se entienda de qué estamos hablando, acá abajo lo puse, 2 por 10 a la menos 5 es 2 mutaciones en 100.000. 5 por 10 a la menos 6 son 5 mutaciones cada 1.000.000, ¿sí? Es decir, que este valor de acá, en humanos, la enfermedad de Huntington ocurre en 5 cada 1.000.000 de individuos, ¿sí? La hemofilia en 2 de cada 100.000, ¿sí? Así tenemos la tasa de mutación
natural, ¿sí? O espontánea para distintos organismos. Tenemos el maíz ahí arriba, fíjense, granos encogidos o púrpura, son dos genes distintos, 1 por 10 a la menos 6, 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? La frecuencia es baja, producto de que hay mecanismos que reparan la mayoría de las mutaciones, y bueno, estas mutaciones escaparon a esos mecanismos de reparación. Bien, en este caso, nosotros vemos un cromosoma, como les decía, nosotros vamos a ver en esta primera clase, vamos a tener 2 clases, en esta primera clase nosotros vamos a ver, fíjense que este cromosoma tiene un pedacito, en ese pedacito vemos el ADN, y en ese ADN hay un gen, ¿sí?, que tiene un codón que se le cambia una base y le da un polipéptido. Mientras que de este otro lado tenemos de nuevo el cromosoma, hay un gen que cambia esa base, modifica un codón y ya cambia el polipéptido. Y ahora paso a tener un gen mutante inactivo, ¿sí? Un polipéptido que en este caso es inactivo. Esto vamos a suponer que es un gen de un color, ¿sí? Esto podría dar el color púrpura, y esto, que no produce nada, podría estar dando un color blanco, si fuese el color de la flor, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que acá estamos hablando a nivel del cambio de una base. Esto se llama mutación puntual. Cuando es una base, 2 bases, 3 bases, es una mutación de punto. La clase que viene vamos a ver, por ejemplo, si se pierde parte de un cromosoma. Fíjense que si se pierde este pedazo, se pierden un montón de genes, ¿sí? ¿Qué tal? Se pierden un montón de genes. La clase que viene vamos a ver también, por ejemplo, qué pasa si aparecen cromosomas enteros o si faltan cromosomas enteros. ¿Sí? Eso como para que se entienda la diferencia. Bien. Las mutaciones, según el experimento de Lederberg y Lederberg en el año 1952, se demostró que son preadaptativas. ¿Qué quiere decir que una mutación es preadaptativa? Uno puede pensar, ¿sí?, que vamos a suponer que uno tiene una situación X, la que fuera, una disrupción, no sé, lluvia, ¿sí? En un ambiente que hay sequía, llueve un montón y aparecen un montón de plantas que se adaptan muy bien a esa lluvia, mientras que otras que están adaptadas a sequía mueren. Entonces uno podría pensar, bueno, como llovió, hubo plantas que cambiaron su ADN, que mutaron, y que por producto de la lluvia mutaron y que ahora están mejor adaptadas a la lluvia, ¿sí? O puede pensar que no, que estaban esos organismos, las plantas, estaban antes y que vivían mal porque estaban en sequía, pero a la hora del momento de la lluvia, y al estar digamos, este exceso de agua, esta condición nueva, la aprovechan, pero ya estaban antes, ¿sí? Bueno, esto es que sea preadaptativo, ¿sí? Que esté antes, ¿sí?, que las variaciones estén antes de que ocurra el suceso, es eso, que es preadaptativo. No es que se adaptan después, estaban antes. El experimento que se usa es este experimento de acá, ¿sí?, que se hace crecer una placa, ¿sí?, una placa de Petri, bacterias de Escherichia coli, y se puede poner un bacteriófago, que en este caso es el T1, o si no, streptomicina, que son antibióticos, es decir, matan bacterias. Los dos, un antibiótico mata bacterias, y el bacteriófago come bacterias. O sea, cualquiera de los dos se puede usar para hacer este ensayo. Y fíjense que toman esta placa, y lo que hacen esta placa, agarran como un sello, ¿sí?, es un sellito, lo posan en esta placa y de acá lo replican 3 veces. ¿Sí? Lo apoyan acá y lo apoyan acá. ¿Sí? ¿Qué ocurre con eso? Multiplican esta placa, multiplican las bacterias en estos 3 platos. Pero ¿qué ocurre? La placa inicial no tiene bacteriófago, con lo cual se crean muchísimas colonias. ¿Sí? No tiene antibiótico, no tiene streptomicina. Entonces acá se crean
un montón de colonias. Fíjense, todos esos puntitos son colonias que se están creando en esa placa. Mientras que estas 3 placas de acá abajo tienen, en este caso, el bacteriófago, o sea que matan a las bacterias. Y fíjense que en las 3 placas hay 4 colonias, ¿sí? Que son las mismas. Es decir, que estas colonias ya estaban en esta placa inicial, ¿sí? Y que cuando se las multiplicó en el medio que tiene antibiótico, mata a todas menos a las que ya eran resistentes de antes. Es decir, estas colonias son resistentes al antibiótico, por eso se desarrollan y por eso crecen. Como estas colonias ya estaban antes, crecen en el mismo patrón, ¿sí? Porque ya estaban antes. Si estas colonias se generaran después, si estas colonias uno las siembra y ve que se generan después, se hacen resistentes al antibiótico después, vería que son las 3 placas distintas. Al ser las 3 placas iguales, es porque estas colonias ya estaban acá arriba y no había nada que las diferencie. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que digo? Este es el ensayo para demostrar que la mutación estaba de antes de que ocurra el evento o el suceso que genera selección. Este es el ejemplo, pero el trabajo real mostraba, para que vean, digamos, de lo que se explica a lo que ocurrió realmente. Fíjense, esta es la placa original y estas son las colonias que se reprodujeron. Fíjense que acá tienen la colonia 1, 2, la 1, 2, la 4 y la 3, ¿sí? En esta colonia no está la 2, y hay alguna otra que, por ejemplo, en esta no está la 5, pero esto puede ser producto de que cuando uno va multiplicando se haya alguna colonia multiplicado no bien, digamos, ¿sí? La manipulación. Claro, pudo haber algún error, pero fíjense que están las mismas colonias, están en los mismos lugares. Por ejemplo, en esta está en la 4, y acá falta. Acá está la 5, y acá falta. ¿Sí? Tiene un orden. Fíjense, la 1 está en las 3, la 3 está en las 3. ¿Sí? Entonces hay un orden que, por mantenerse ese orden, uno puede pensar que estaban antes. Que esa mutación estaba antes, ¿sí? No, justamente este trabajo es lo que lo demuestra. Las mutaciones ocurren naturalmente, como mostré antes en el cuadro anterior, con una tasa de 1 en 100.000 o de 1 en 1.000.000, a grandes rasgos, o 1 en 10 millones, ¿sí? Dependiendo del organismo. Y van ocurriendo mutaciones y después puede haber un evento que lo seleccione a favor o en contra. ¿Sí? Si aparece ese evento y esa mutación genera una ventaja, esa mutación va a aumentar su proporción. ¿Sí? Si el evento es en contra, o sea, la muestra en contra, nunca va a desaparecer probablemente esa mutación. Y no lo vas a ver como variante porque al ser en contra. Vos fijate que yo al principio te dije que la mutación, en realidad, la mayoría son deleterias o generan problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que se ve. O sea, que la mayoría de las mutaciones generan un problema más que una ventaja. Y después acá abajo dice, si las células resistentes no existieran, ya en clones en la placa inicial, deben ocurrir en una distribución aleatoria en las réplicas en serie. Esto es traducido del trabajo original. Y lo que quiere decir es justamente eso, es que si se generaran después, tendrían una distribución aleatoria. Las 3 placas tendrían colonias resistentes distintas en distintos lugares. No se podría ver las mismas siempre. Bien, entonces, ¿cómo clasificamos a las mutaciones? Hay distintas formas de clasificar, ¿sí? Y en la guía creo que tienen algunas clasificaciones más. Yo les voy a mostrar las que considero que por ahí son las más importantes, o que a mi entender son las más importantes.
Hay una clasificación, por ejemplo, para hacer una idea en la guía, que dice si son útiles o inútiles. Y bueno, y ahí ya está. No hay mucho más que desarrollar. ¿Fueron útiles o no? No lo pongo acá, pero bueno, es eso. O sea. Entonces tenemos, por magnitud, ¿sí? Magnitud es decir, el tamaño o la escala de esa mutación, que puede ser de un cambio de una base o de un cromosoma entero, ¿sí? O muchos cromosomas. Piensen que si se pierde un cromosoma o se gana un cromosoma, hay un montón de genes ahí, ¿sí? Mientras que una mutación puntual es solo una base que posiblemente afecte a un gen, y ahí hay que ver si le genera un problema o una ventaja, pero van a ser, de nuevo, magnitudes diferentes, ¿sí? Después tenemos tipo de célula. Puede ser una célula somática o una germinal. O sea, si es una célula de parte del cuerpo, posiblemente no pase a la descendencia. Ahora, si está en una célula germinal, tiene mayores posibilidades de pasar a la descendencia y generar un individuo ya diferente, ¿sí? Con esa mutación. Luego tenemos de tipo de ADN, que puede ser en el citoplasma, ¿sí? Por ejemplo, en plantas, en cloroplastos o mitocondrias, o nuclear, ¿sí? Ya en cualquier organismo, en el núcleo, ¿sí? Y después del origen, que gran parte de esta clase va a ser este tema, origen, y después, primero vamos a empezar hablando de mutaciones puntuales, y después del origen, si es espontáneo o inducido, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener que entender cómo ocurren espontáneamente las mutaciones y cómo inducir, ¿sí? O sea, si uno quiere hacer mejoramiento, uno puede inducir mutaciones para poder después seleccionar y hacer mejoramiento, ¿sí? Entonces, cada una de estas clasificaciones, por más que sean diferentes, pueden estar ocurriendo, o es muy probable que ocurran al mismo tiempo. Son clasificaciones distintas, pero, por ejemplo, fíjense, yo puedo tener una mutación que sea puntual, es decir, un cambio de una base, ¿sí? ¿En dónde? En el núcleo, ¿sí? ¿En qué célula del núcleo? ¿En el cuerpo o en germinal? Bueno, vamos a poner que es en el cuerpo, y que fue espontánea, ¿sí? O puedo arrancar diciendo, no, hubo un producto químico que generó una mutación inducida, fue en un tejido germinal, hizo ganar o perder cromosomas enteros, y eran del núcleo, ¿sí? Cromosomas nucleares, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, son clasificaciones distintas. Nosotros lo vamos a explicar ahora, por partes, para que se entienda, pero cuando ocurra, va a ocurrir todo al mismo tiempo, ¿sí? De nuevo, la clasificación esa que no la puse acá, que pueden ser útiles o inútiles. Todo esto puede dar algo que sirva o algo deleterio. Y, como les decía, estas cromosómicas las vamos a ver en la próxima clase. Entonces, en magnitud, nosotros vemos cambios de una sola o pocas bases, ¿sí? Podemos tener en líneas generales lo que se llama una sustitución de base, es decir, cambiar una base por otra, ¿sí? Donde había una adenina que vaya a una citosina o una guanina, ¿sí? Y que se genere una mutación, o que haya un corrimiento del marco de lectura, es decir, que vamos a suponer que se pierda una base y se acorta esa secuencia, entonces todos los codones cambian, ¿sí? Los codones van de a 3 y tienen, por ejemplo, adenina, timina, citosina. Si falta la adenina, ya empieza con timina, citosina y cambian todos los codones. Los codones que siguen a partir de ahí cambian, con lo cual parece algo muy simple, pero se acaban de cambiar de ahí en adelante todos los codones de ese gen, ¿sí? Mientras que de sustitución de base es una base puntual, y el resto de los codones quedan iguales. Luego, después en cromosómicas, que esto se va a ver de nuevo en la clase que viene, vamos a tener
lo que son alteraciones estructurales, es decir, que son cambios generados por rotura de un cromosoma, ¿sí? Que un cromosoma se rompa, o cambios por la cantidad, ¿sí? Es decir, que hayan más cantidad de cromosomas o menos cantidad de cromosomas, es decir, cromosomas enteros que se ganan no se pierden, o que acá arriba algún cromosoma se rompa, ¿sí? Bien, hasta acá se entiende. Las mutaciones puntuales, fíjense, es el cambio de un par de bases, ¿sí? Recuerden que el ADN son pares de bases porque si arriba está adenina, abajo está timina, y para que la mutación continúe van a cambiar las dos, ¿sí? Y es, digamos, el cambio de uno o pocos pares de bases. Si la secuencia fuese qué feo sin esa luz, ¿sí? Qué feo sin esa luz. Fíjense que están de a tres, como si fuese cada uno un codón, ¿sí? Que es el primer codón, feo, otro codón, otro codón, otro codón, otro codón, ¿sí? Para no poner ATT, ATT, ¿sí? CG, ponemos una frase que puede llegar a tener un poco de sentido. Fíjense si se cambia una letra, puede, lo que es una sustitución, ¿sí? O sustituciones de bases, qué fea sin esa luz, fue feo sin esa luz, qué veo sin esa luz. Solo por cambiar una sola letra, ya le empieza a cambiar el sentido. Ahora, si hay una delesión, ¿sí? Es decir, si se borra una letra o si se agrega una letra, fíjense que esto es lo que yo le decía, corrimiento del marco de lectura. Se puede decir indel, que es inserción de lesión, eso significa indel, inserción de lesión. Fíjense que de qué feo sin esa luz queda que eos n sal us, ¿sí? O sea, desde que ocurrió la mutación, ¿sí? En este caso la pérdida, la delesión, le cambió todo el sentido y ya si uno lo lee así por esos tres codones, como que no. Eso es corrimiento del marco, ¿no? Esto es corrimiento, los dos. Corrimiento del marco, porque pierde o porque se gana. Y acá, por ejemplo, dice que me osi nes alus. ¿Sí? Vean que una ganancia o una pérdida va a afectar mucho más. De nuevo, desde que ocurre esa inserción o delesión, de ahí en adelante se afecta todo el gen. ¿Sí? Mientras que el cambio de una letra va a cambiar un codón, pero el resto, fíjense, sin esa luz, acá queda siempre igual. ¿Sí? Ahí tenemos a los mutantes. Esto en la clase de mutaciones le metí mutantes por todos lados. Bien. Recuerden que dije en general, tenemos sustitución de bases y corrimiento del marco de lectura. Entonces, la sustitución de bases se habla mucho de transición y de transversión. ¿Qué es eso? Fíjense, nosotros tenemos adenina y guanina, que son purinas, es decir, que tienen estos dos anillos. Y tenemos timina y citosina, que son pirimidinas, ¿sí? Normalmente, adenina, ¿sí?, se une con la timina y la guanina con la citosina, ¿sí? Si hay un cambio de citosina a timina, es una transición. Si hay un cambio de una adenina a una guanina, o de una guanina a una adenina, ¿sí? O sea, en este sentido, es una transición, ¿sí? Es decir, de pirimidina a pirimidina, transición, de purina a purina, transición. Ahora, cuando cambian de purina a una pirimidina, se habla de transversión. Fíjense que puede ser en este sentido o cruzado. Es decir, de una guanina a una timina, de una guanina a una citosina, se habla de transversión. ¿Sí? Digo esto porque después van a empezar a ver que hablan de, ocurrió una transición, ocurrió una transversión, y es simplemente, podríamos decir, está ocurriendo una de guanina a citosina, de citosina a timina, y por ahí sería más fácil de entender, pero bueno, hace referencia a esto. ¿Sí?
Otra cosa, fíjense, después vamos a ver, porque ahí también hay cambios. Fíjense, la timina es ceto y la guanina es ceto, mientras que citosina y adenina son amino. Porque después también puede haber mutaciones que de amino pasen a enol y de ceto a, ¿sí?, que cambien. Y ahora lo vamos a ver, pero son todos tipos de sustitución de bases. Luego lo que les decía es que cambie una base por otra o que hay un corrimiento del marco de lectura. ¿Sí? Estos se llaman corrimiento del marco de lectura, indel por inserción de lesión o mutaciones de cambio de fase. Son todos sinónimos, son siempre decir lo mismo. Acá tenemos una adición o una inserción, ¿sí?, en el gráfico de acá de la izquierda, y a partir de que se adiciona una adenina en este caso, va a cambiar toda la secuencia. En este gráfico de la derecha se borra o se delesiona o se pierde una timina y cambia todo el marco de lectura. ¿Sí? Esto suele ocurrir, fíjense que acá tenemos timina, 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 o acá donde había muchas adeninas. Normalmente estos problemas ocurren cuando hay muchas repeticiones de la misma base. ¿Sí? Para que se entienda, puse acá, ocurre en regiones repetitivas. ¿Sí? Fíjense que ahí se pueden equivocar. Y son errores de replicación del ADN, cuando el ADN se está duplicando. Por ejemplo, cuando va a pasar a una mitosis. ¿Sí? Esto se hace por errores de la ADN polimerasa. Sí. La polimerasa, después lo vamos a ver, tiene también la capacidad de reparar el error que cometió. Pero de nuevo, la probabilidad de error es baja, la probabilidad de reparar ese error es alta, pero así todo, hay 1 en 100.000 o 1 en 1.000.000 de veces que queda una mutación. Hasta acá entonces se viene entendiendo, ¿no? Tenemos mutaciones puntuales, mutaciones de cromosomas, las mutaciones puntuales son de cambio de una base, las mutaciones de cambio de una base pueden ser de corrimiento del marco de lectura o de una sustitución de una base por otra. Entonces, tenemos tipos de mutación y consecuencias que pueden ocurrir, digamos, en el fenotipo, que el fenotipo en este caso sería la proteína. ¿Sí? Al principio tenemos, este gráfico creo que lo tienen también en la guía, así que va a servir para entender. Tenemos la cadena original que no tiene mutación, ¿sí? Tiene 4 codones, cada uno de esos codones codifica para un aminoácido. Entonces tenemos, en el primer caso, acá cambia de adenina a citosina, ¿sí? Genera una arginina, originalmente había una arginina, entonces en realidad queda todo igual, porque el polipéptido va a ser el mismo. ¿Sí? Como el polipéptido va a ser el mismo, se llama mutación silenciosa. Cambió el ADN, pero da el mismo polipéptido. ¿Sí? Recuerden que hay en el código genético distintos codones que dan el mismo polipéptido, y esto es el caso. ¿Sí? Mutación silenciosa, cambia el ADN, da el mismo polipéptido, o sea, da el mismo aminoácido, mismo polipéptido. Después tenemos, en este otro caso, lo que se llama mutación neutra. Cambia el ADN, cambia el aminoácido, pero el polipéptido es muy similar. ¿Sí? Es un polipéptido que es equivalente, que cumple la misma función, entonces cambió el polipéptido, pero sigue funcionando, sigue haciendo lo mismo. Entonces se llama mutación neutra. ¿Sí? En este caso, hay una mutación en el ADN, hay un cambio de base,
hay un nuevo aminoácido, hay un polipéptido diferente, entonces es una mutación de cambio de sentido. Ya el polipéptido hace otra cosa o por ahí no hace nada. ¿Sí? Y luego, la mutación sin sentido es la que genera un codón de stop y genera un polipéptido muy cortito, o que, digamos, no se llega a completar un polipéptido grande que sea funcional. ¿Sí? Entonces, genera un codón de stop, se interrumpe esa generación de ese polipéptido y pierde la función. Estas son sustituciones de bases. Ahora, fíjense, cuando hablamos de corrimiento del marco de lectura, puede aparecer una nueva base o faltar una base, lo que genera que todos los codones cambien, ¿sí? Cambian todos los codones y se generan, fíjense, cada codón da un nuevo aminoácido, con lo cual se generan polipéptidos completamente distintos. Podrían llegar a ser funcionales, lo más probable es que por ahí no, o que si hacen algo, que hagan algo totalmente diferente, porque acaba de cambiar todo el gen, ¿sí? Cuando cambia un poquito, ya uno podría, por ejemplo, una mutación neutra, que me dé un polipéptido similar y que haga algo parecido, podría hasta tener un polipéptido que sea más activo, por ejemplo, o un poquito menos activo. Entonces eso me puede generar una ventaja y teniendo un polipéptido funcional. También que se destruya, por así decirlo, con un codón de stop o con una inserción o de lesión, que cambie totalmente eso, si es un gen que por ahí perjudicaba de alguna manera al organismo, de esta forma se estaría como silenciando, se estaría apagando ese gen, ¿sí? Y podría, depende del caso, podría estar generando una ventaja. Este cuadro es el mismo que el anterior. Ahora que estoy viendo, creo que es el cuadro que tienen en la guía. Y estoy mirando. Acá la diferencia es que ya les explica bien, por ejemplo, una transición y una transversión, es decir, entre el ADN original, según el cambio de base que ocurrió, les muestra cuándo es una transición o cuándo es una transversión, y por ejemplo, distintos, no es que cada vez que ocurre una transversión o una transición, va a haber determinado tipo de, no sé, de mutación neutral o sin sentido, ¿no? O sea, eso va a depender de lo que ocurra. Bien, consecuencias de mutaciones puntuales en el ARN y en las proteínas. Bien, para empezar, acá tenemos algo que se llama Northern Blot, y acá tenemos una W que se llama Western Blot. Son formas de detectar a nivel de geles, o sea, se hacen geles o preparados a nivel de laboratorio, y uno puede detectar con un Northern Blot el ARN, y con un Western Blot, son técnicas, con el Western Blot uno detecta proteínas. Entonces, donde es N, estamos detectando ARN, y acá estamos detectando proteína, ¿sí? El gen original da ARN mensajero, da proteína, detecto ARN, detecto proteína. Si ocurre una mutación que da un cambio de sentido, ¿sí? Afecta el ARN, afecta la proteína, pero me va a dar igual, me va a dar ARN, me va a dar proteína. Una mutación de stop me va a generar ARN, pero la proteína va a ser cortita, ¿sí? El ARN va a ser el mismo, va a cambiar una base nomás, pero la proteína va a ser diferente. Esto que corra más abajo quiere decir que lo vamos a explicar después en una clase más adelante, que tiene que ver con técnicas moleculares, pero esto es como si fuese una esponja, y uno pone el preparado acá arriba y con una carga eléctrica lo hace
migrar en esta esponja. Entonces, cuando es más chiquitito, en este caso la proteína, migra más hacia abajo en este caso. Si eso fuese más grande, se traba antes en ese tejido poroso, en esa esponja, ¿sí? Y quedaría más arriba. Corrimiento del marco de lectura, fíjense, acá puede dar cualquier cosa, porque depende de lo que sea, puede ser variable. La proteína va a quedar igual. Y cuando es una mutación en una región regulatoria, o sea, este gráfico me gustó por eso, porque las mutaciones pueden estar, como les digo, en distintas partes, pueden ser lo que llamamos polimorfismos genéticos, es decir, que no afecten un gen que se vea en el fenotipo, pueden estar en la región regulatoria, o sea, directamente apagan el gen, no se genera ni ARN mensajero ni proteína, o pueden estar en la región codificante, ¿sí? Que serían estos casos anteriores, ¿sí? ¿Hasta ahí? Bien, ¿se entiende? Bien, ya se va a complicar, ¿eh? Esto miren que vamos. Tenemos que la mutación, dependiendo del tipo de tejido, podría ser somática o germinal, es decir, estar en una parte del cuerpo o en las células germinales que van a dar un nuevo organismo. Este triangulito lo pongo porque también está en la guía y para que se entienda. La idea es que, fíjense, acá tienen el cigoto en la punta y después el organismo más hacia abajo. Esto sería como el desarrollo de este individuo. Entonces, si la mutación es arriba, en la primera célula que se está formando, ¿sí? O si ya viene la mutación en el esperma, ya de acá en adelante se va a ir para abajo hacia todo el organismo, ¿sí? Eso es lo que ocurre acá, por ejemplo. Dice mutación somática temprana, se estaba desarrollando el organismo y toda esta parte queda con una mutación. Esto queda original y esto queda original. Mientras que si la mutación ocurre en un individuo de, no sé, de 10 años, y le ocurre por ahí en la mano, va a ser un pedacito, ¿sí? Va a ser algo chiquitito, ¿sí? Se refiere más a esto. Igualmente esto va más en el desarrollo embrionario de ese individuo, que es cuando más puede afectar una mutación somática, ¿sí? O germinal. Una vez si la persona es adulta, ya salvo que se someta a algún rayo o algo, ahí va a poder tener algún tipo de mutación que por ahí generan enfermedades, pero digamos que este cuadro hace referencia a ese organismo que está en pleno crecimiento desde cigoto a que vamos a suponer que nace, como si fuese un bebé. Sí. Ahí veía en ese caso, ese gráfico mostraba las plantas de segunda albina por una sola al medio, ¿viste? Y ahí me complicó que no había visto que hicieran los alelos recesivos, faltaban los alelos recesivos. Eso es otro tema aparte, ¿no? Puede ser, claro, puede ser. Vamos por parte. Primero, el albinismo no es lo mismo en animales que en plantas, ¿sí? El albinismo en animales ocurre por ejemplo, cambios en el gen de la melanina, y en plantas por tener afectados los cloroplastos, ¿sí? O sea, si vos no tenés cloroplastos, la planta te queda blanca. Son cosas distintas. Eso primero. Entonces, en plantas, si vos tenés una parte de una planta blanca, y después otra parte verde, la planta va a vivir porque fotosintetiza con los cloroplastos, que tiene la mitad y la otra mitad quedará blanca, ¿sí? Eso en parte. Y eso puede ser una mutación somática en algunas células que perdieron los cloroplastos y a partir de ahí se desarrolló tejido sin cloroplastos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, este caso que se está desarrollando. Se junta, o sea, se formó el cigoto, se juntó el polen con el óvulo o el esperma con el óvulo, se divide, hay 4 células y una tiene una mutación, ¿sí? Vamos a suponer que es en el núcleo. Entonces esa mutación se va a multiplicar
a un cuarto, para suponer, del organismo, ¿sí? Y me genera un individuo con manchas, ¿sí? En este caso vamos a suponer que son manchas en la piel, ¿sí? Pero puede haber afectado órganos o cualquier cosa. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos una mutación que ocurre en una parte del cuerpo y no en las células germinales, no va a pasar a la descendencia. ¿Sí? Acá tiene una mutación en el brazo y como los óvulos no están mutados, los óvulos de esa chica no están mutados, cuando se cruce con un hombre, va a dar, no va a pasar esa mutación a la descendencia. Pero si la mutación estuviera en los óvulos, ¿sí? O en tejido que está cerca de los óvulos y los óvulos portan esa mutación, la descendencia va a tener esa mutación. ¿Sí? Mutantes. Bien, acá estamos viendo ya un poquito más, con mejores gráficos, pero es lo mismo. Tenemos el esperma y el óvulo, ¿sí? Se genera un embrión. Fíjense que acá la mutación ya directamente es en el esperma, con lo cual todo el embrión tiene esa mutación, es portador de esa mutación, y todo el organismo es portador de esa mutación, y esa mutación está en un solo alelo, porque viene del padre, la otra mitad de la madre no lo tiene, entonces la mitad de los espermas que tocaron con la mutación, como si fuese el A grande o la chica, la mitad va a tener la mutación y la otra mitad va a ser la parte de la madre sin mutar. Mientras que si la mutación es en el embrión, va a generar un parche, ¿sí? O una parte del organismo va a tener esa mutación. Y si no está en la parte germinal, porque este manchón podría estar acá en la parte germinal y dar todo mutado, ¿sí? Podría dar todo el esperma mutado. En este caso está fuera de la parte germinal, con lo cual da todo el esperma sin mutar. Fíjense, acá tienen un chico que tiene parte del pelo blanco, esto es una mutación somática del cuerpo, y acá tiene la mano más blanca, no sé si se nota, y acá más oscura. ¿Sí? Ese manchado en la piel, fíjense, el pájaro, el pavo real, este pavo real también tiene una mutación somática, tiene partes normales y partes blancas, y este que es todo blanco, ¿cómo sería? Ya es una mutación germinal, tomó, digamos, los alelos ya mutados. Y este organismo se formó con alelos mutantes albinos, digamos. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Bien. La mutación, dijimos, puede estar o en el núcleo o en el citoplasma. ¿Sí? Esto, fíjense que es una planta que tiene cloroplastos y que tiene mitocondrias, y acá está la información del núcleo. ¿Sí? Y en animales no tienen cloroplastos, solo tienen mitocondrias. Entonces, en función de dónde ocurra la mutación, ¿sí? Puede ocurrir ya sea en el núcleo, que va a pasar a la descendencia en el padre y en la madre, ¿sí? Si esto fuese, esto es un animal, es un padre, ¿sí? Tiene una mutación en la mitocondria, el padre va a aportar solo ADN del núcleo, no va a aportar información de la mitocondria, con lo cual esa mutación a mitocondria, el padre no la pasa. Ahora, si esto fuese un óvulo materno, el óvulo va a tener la mitocondria de la madre, y si la mutación es en la mitocondria, esa mutación va a pasar al hijo. ¿Sí? Lo mismo la planta. Si la planta tiene una mutación en el cloroplasto o en la mitocondria, y es la madre, esa mutación va a pasar a la descendencia. Ahora, si es el padre, solo va a aportar la información del núcleo, en el grano de polen, y no va a aportar
ni mitocondria, ni cloroplastos cambiados, ¿sí? No hay mucho más para decir que eso. Bien, y como les había mostrado al principio, de manera muy resumidita y cortita, el origen podía ser espontáneo o inducido. Tenemos este cuadro de resumen, como para que traten de organizarse un poco y que se entienda. Pero bueno, si es espontáneo, podemos tener errores en la replicación del ADN, lesiones o daños en el ADN y transposones. Los transposones son secuencias que saltan o que se cambian, ¿sí?, dentro del genoma, ¿sí? Hay secuencias que se van cambiando en el mismo organismo, adentro del genoma, y pueden generar mutaciones. Después, cuando son inducidos, las mutaciones inducidas pueden ser al azar, si uno puede poner un producto y que se generen mutaciones en cualquier parte, o lo podemos hacer dirigidas, ¿sí? Ahora, en este cuadro no vamos a entrar mucho porque ahora vamos a ir parte por parte. Así que no voy a perder tiempo ahora y vamos a ir detallando. Primero, las mutaciones, bueno, vemos una diferencia entre espontáneas o inducidas. Creo que es medio obvio, espontáneas ocurren naturalmente, ¿sí? Se dan en una baja frecuencia, de 1 en 1 millón, 1 en 100 millones, ¿sí? 1 en 100.000. Mientras que las inducidas, la frecuencia es más alta porque uno está poniendo una sustancia que es mutagénica para generar gran cantidad de mutaciones. Esa es la principal diferencia. Bien. Entonces, las mutaciones espontáneas, ¿cómo ocurren? Ocurren por errores de la replicación del ADN. Esto puede ser indel o corrimiento del marco de lectura, o cambios tautoméricos, que ahora vamos a ver lo que es, que son sustituciones de bases. Después podemos tener lesiones, ¿sí?, o daños, roturas del ADN, que pueden ser, estas tres pueden ser porque se pierde una purina, porque se pierden grupos aminos, ¿sí?, despurinación, desaminación, o por daños oxidativos, que esos son lo que, no sé si escucharon hablar de los radicales libres, de que cuando uno por ahí se estresa mucho, genera sustancias en el organismo que generan daños oxidativos, ¿sí? Y después, como les decía, tenemos los transposones. Bien, este es el mismo gráfico que vimos antes, y lo puse exactamente igual, no solamente para ser repetitivo, sino para que vean que, más allá de que estamos cambiando la clasificación, lo que ocurre es lo mismo, ¿sí? Estos son mutaciones puntuales, ¿sí?, que ocurren por errores en la replicación del ADN, y que son adiciones o deleciones, inserciones de bases o pérdida de bases, normalmente en áreas repetitivas. Después tenemos cambios tautoméricos. Es esto que yo les había mostrado antes, que cada base tenía una forma ceto o amino, ¿sí? Acá en inglés es keto o amino, ¿sí? La forma keto puede ir a enol, fíjense que esta es la forma natural, y que acá pierde el hidrógeno, y acá pierde el hidrógeno, ¿sí? En los dos, en todas las bases ocurre lo mismo, digamos, van habiendo pérdidas de grupos hidrógeno, y cambia esa forma de keto, por ejemplo, la timina pasa a una forma enol, y cuando esto ocurre, esa timina con forma enol se confunde, ¿sí? Y la timina, esta, ceto, ¿sí?, la primera, fíjense acá, está con el mismo orden, timina, citosina, adenina y guanina. La forma normal es esto de timina, la forma enólica se confunde como si fuese una citosina, entonces lo que se va a parear es una guanina, ¿sí? Es decir, en el ADN nosotros vamos a tener una timina que pierde
esos hidrógenos, entonces va a tener una forma enólica. El sistema, ¿sí?, lo confunde como si fuese una citosina y agrega una guanina. Entonces en la nueva hebra, cuando se agregó una guanina, cuando esa guanina se aparee o se vuelva a duplicar, se va a duplicar o se va a aparear con una citosina, cuando se esté volviendo a replicar ese ADN. Ahora lo vamos a ver, pero esa es la forma en la que se van cambiando de bases. Esto ocurre una sustitución de bases. ¿Sí? Fíjense que para cada base tenemos la base original, a lo que, digamos, la forma enólica o imino, y a lo que se parece. Y esto es lo mismo de antes, pero es lo que le estaba diciendo. Por ejemplo, tenemos una adenina que pasa de la forma amino a la forma imino, ¿sí? Entonces, esto se parece a una guanina, ¿sí? La adenina esta se parece a una guanina, entonces si se parece a una guanina, cuando se esté duplicando, acá va a poner una citosina, ¿sí? Entonces, veamos lo que ocurre. Acá este ADN se está separando y volviendo a duplicar, entonces se duplica de forma normal, porque tiene la timina y se agrega una adenina. Mientras en este caso, que está la adenina en forma imino, se aparea con una citosina cuando se está duplicando. Entonces, cuando esta citosina llega a esta hebra, se vuelve a copiar, ¿sí?, esta citosina se aparea con una guanina y a partir de acá en adelante todo este ADN que se va a estar multiplicando ya lleva una mutación estable, es decir, donde había una timina y una adenina, ahora va a haber una citosina y una guanina. Mientras que si esta adenina que estaba en forma imino se revierte a la forma natural, va a quedar como, va a volver a ser timina y adenina, ¿sí? Si esta adenina no se revierte, va a seguir generando, cada vez que se copie ese ADN, cada vez que se replique, va a seguir generando más cambios, ¿sí?, más mutación, o sea, pero siempre va a cambiar a la misma base, ¿no? Va a cambiar por citosina, y esa citosina va a aparearse con una guanina. Bien, entonces después tenemos roturas en el ADN. Por ejemplo, la despurinación. Es decir, que se pierda una purina, en este caso una guanina. Se pierde la base, ¿sí? Normalmente la base es una purina, por eso se llama despurinación, ¿sí? Es medio como redundante, pero bueno, la purina puede ser una guanina o una adenina, dijimos que son esas dos, no hay más. Y cuando la ADN polimerasa ve que acá falta una base, bueno, agrega la base que le parece que va y puede poner cualquiera, al azar, ¿sí? Bien, esto es parecido, pero con las... es una desaminación, ¿sí? Es decir, se pierden las que son aminas. ¿Recuerdan que había dos que eran aminos, que pasaban a imino? Bueno, esos son los que se están perdiendo. Entonces el grupo amino de la adenina o de la citosina se convierte en ceto. Entonces la citosina, por ejemplo, se pasa a uracilo, la adenina a hipoxisantina, ¿sí? Acá tenemos la adenina que cambió a hipoxisantina y la citosina que cambió a uracilo, ¿sí? Esto puede ser de manera espontánea o con un químico que es ácido nitroso. Acá fíjense, con ácido nitroso ustedes pueden inducir una desaminación, ¿sí? Luego tenemos daños oxidativos. A esto yo lo voy a leer. El metabolismo aeróbico produce radicales superóxidos, peróxido de hidrógeno e hidroxilo. Estos radicales producen daños en el ADN y se pueden generar estos compuestos: glicol de timina o 8-oxohidrohexoxiguanina, ¿sí? Pero bueno,
Estos daños oxidativos son los que ocurren por radicales libres, y esos radicales libres son los que, digamos, surgen por estrés o por plantas, situaciones, digamos, de estrés, ¿sí? Sequía extrema, inundación extrema, la planta sufre, está ahí, se muere y no se muere, y se generan radicales libres, se generan daños oxidativos. Todo esto genera mal apareamiento de bases y generan mutaciones. Y luego tenemos que esto va a ser muy corto, ya hay, en maíz, Barbara McClinton descubrió o estudió los transposones, fue la primera que los investigó y que se dio cuenta de que ella los llamó genes saltarines. Son secuencias, el transposón es una secuencia que puede ir de un sitio a otro, ¿sí? Puede saltar de un sitio del ADN a otro, ¿sí? De un cromosoma a otro cromosoma, o dentro del mismo ADN, o puede copiarse y, digamos, aumentar, o sea, se va duplicando y va aumentando su cantidad, ¿sí? Fíjense que tenemos en el genoma humano, hay transposones que ya son reconocidos, y fíjense la cantidad. Este tipo de transposón que se llama line o cine, o acá estos 4, vamos a sumarlos por decirlo de alguna manera, tenemos 21 más 13 son 34, 34 más estos 11, ayúdenme, 42, ¿no? 42% del genoma humano son transposones. ¿Sí? Para que tengan una idea. Algo que parece que es poquito y chiquitito es el 42% del genoma humano. No voy a hacer, digamos, más, no voy a entrar más en esto, pero se saben todas las secuencias, las regiones, cómo hace para saltar, cómo hace para copiarse, pero no vamos a entrar más en detalle. Lo que sí tienen que saber es que si va a una región nueva, esto puede, al introducirse un transposón en el medio de un gen, lo puede silenciar, ¿sí? Entonces va a generar mutaciones. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Sí. Una era por daño y la otra era por... Era tautomédico, fíjate acá. Todo surge de este cuadro que tenés acá abajo a la derecha. Vos tenés que son purinas, ¿sí? Y que son pirimidinas. Estas dos son pirimidinas, estas dos son purinas. Ahora, adenina y citosina son amino, y guanina y timina son ceto, las formas normales, ¿sí? Si pierden, acá lo tenés, si pierde, por ejemplo, los grupos hidrógeno, o en este caso el hidrógeno se va de acá para acá arriba, ¿sí? De acá para acá arriba, ¿sí? Cambia la estructura y se confunde, en este caso la timina se confunde con una citosina, la adenina se confunde con... No, esta es citosina. La citosina se confunde con timina. Los cambios médicos y los daños. ¿Viste algún daño parecido? A ver. El daño primero. Acá es despurinación, es decir, que se pierde la purina. Vamos a ver cuáles son las dos purinas. Acá tenés. Purinas son adenina y guanina. Se pierden. Y el otro es el amino, o el amino, que son la adenina y la citosina, sufren un cambio, que pasan a otra forma nueva. Fíjate que acá tenés que la citosina, ¿sí?, cambia a uracilo y que la adenina cambia a esto que se llama hipoxisantina. En realidad, yo sinceramente no te voy a pedir que te acuerdes específicamente de cuál cambia, cómo cambia. Las instituciones automáticas y
¿Esto qué es? Estos son daños, esto está agrupado como daño digamos, es lo que va a ocurrir. Uno es un daño en el ADN, esto va a cambiar una sustitución de base, o sea, esto va a cambiar una base por la otra, y lo otro va a generar, corrimiento es acá. Sinceramente, o sea, no te estoy terminando de entender la duda, o no te lo sé explicar, porque mirá, o sea, no, o sea, a lo que voy es, vos fíjate, de amino, por ejemplo, la citosina pasa a ser uracilo. Claro. Una por relación tautomérica y la otra por esa referencia nada más. Está cambiando, se confunde con otro, o sea, cambia la estructura y se confunde con otra, ¿cómo es? Con otra base. Y por confundirse con otra base, ya te genera, como te había explicado acá, donde está, acá, te genera una mutación. La idea es que vos veas, para no decirte, bueno, cambia la base y se genera una mutación, que vos veas o tengas una noción de cómo una base cambia. O sea, no es para profundizar mucho más, la verdad que yo, de la parte química de la base, no, nada, y no vamos a profundizar mucho más. O sea, acordate un poco el ejemplo, sabés, no sé, que hay cambios tautoméricos, medio en general. Yo creo que ni te voy a preguntar de timinas y cómo, esto no. Esto como para que tengan una idea, lo más importante para mí de esta clase es que entiendan y que tengan bien claro qué es una mutación puntual y que es diferente de una cromosómica, que son las dos clases diferentes. Esta clase va a ser puntual, la clase que viene cromosómica. Después que puedan entender que así como hay mecanismos que generan mutaciones naturales, que pueden ser, yo te diría, sustitución de bases, corrimiento del marco de lectura, eso es lo que vimos primero, eso es, digamos, lo que más importa. Los tipos de mutaciones, que puede ser silenciosa, que puede ser, no sé, neutral, o sea, los efectos que puede tener a nivel de proteína. Esto es a modo de ejemplo como para que entiendan, mi punto de vista por lo menos, que entiendan cómo surge una mutación, ¿sí? Después habíamos dicho que podíamos tener, hasta acá se va entendiendo. Bien. Tenemos mutaciones que pueden ser al azar, ¿sí? O que pueden ser dirigidas. Entonces ahora vamos a ver formas de mutaciones al azar. Normalmente vamos a tener mutágenos químicos o mutágenos físicos, ¿sí? En este caso vamos a ver químicos 3, físicos 2, y empezamos con análogos de base, ¿sí? Obviamente acá dice mutaciones inducidas surgen como consecuencia de la exposición a mutágenos. Todo esto, al ser inducido, es un mutágeno, de forma que uno lo agrega para generar una mutación y poder generar selección, por así decirlo, o puede haber algo que sea totalmente natural, como las radiaciones UV del Sol, ¿sí? Entonces tenemos mutágenos que generan análogos de base, ¿sí? Como el 5-bromuracilo o el 5-bromuracil, que se confunde con una timina, ¿sí? Esto de análogo de base genera una sustitución de bases, ¿sí? O sea, es un producto químico que se parece a la timina y que donde hay timina se confunde esa timina y ocurre un paso de timina y adenina a citosina y guanina, ¿sí? Luego tenemos agentes como el EMS, ¿sí? Metanosulfonato de etilo, ¿sí? Que produce transiciones, es decir, que regiones que están con guanina, citosina, las bases guanina, citosina, cambian a adenina, timina, ¿sí? El opuesto al anterior. Fíjense que tiene una frecuencia de 5 por 10 a la menos 4,
Esto sería 5 en 10.000, ¿sí? Y este se usa bastante en lo que sería mejoramiento. Fíjense, de 5 por 10 a la menos 4 a 5 por 10 a la menos 2. O sea, 5 en 100. ¿Sí? Entre 5 en 100 a 5 en 10.000. Este producto después lo vamos a ver más adelante cuando vean una técnica que se llama teeling, que es una técnica en la cual ustedes generan semillas mutantes, o sea, exponen semillas a este producto, generan muchas mutaciones y después buscan la mutación que quieren en el determinado gen. Y también se puede hacer a nivel general, con cualquiera de estos productos, pensándolo en plantas, ¿no? Tratan semillas con estos productos y después se fijan en el fenotipo directamente si ustedes quieren buscar algo, no sé, alguna variante, no sé, en el color de la flor o algo que se vea a nivel de fenotipo. Ya vamos a meternos más específicamente en esto después. Parece fácil, pero las mutaciones como ocurren al azar, ¿sí? Y a veces uno está buscando, no sé, más rendimiento o está buscando efectos en el fenotipo más difíciles de detectar, no es tan sencillo como parece, ¿sí? Después hay agentes intercalantes. Estos productos, por ejemplo, acridinas, proflavinas, bromuro de tidio, ¿sí? Ocupan el lugar, ¿sí? De donde había dos bases, ocupan el lugar de las bases y ahí pueden aparecer cualquier tipo de base cuando eso se duplique y va a estar generando que aparezcan al azar bases, ¿sí? Cambio de bases al azar. Después tenemos los mutágenos físicos, que pueden ser por radiación ionizante o no ionizante. La no ionizante tenemos las ondas de radio, microondas, infrarrojo, el espectro visible y la luz ultravioleta. Esto es radiación no ionizante. Y la radiación ionizante son los rayos X, gamma y cósmicos, ¿sí? Entonces, como radiación ionizante, acá tenemos a Hulk, que si vieron la película se transforma por los rayos gamma, entonces lo puse por eso, ¿sí? Tenemos rayos X, rayos gamma y rayos cósmicos, ¿sí? Y esto, bueno, este es el cerebro de Homero Simpson, que no se debería ver con rayos X, pero son los rayos X, ¿sí? Este tipo de rayos generan roturas grandes, es decir, van a generar roturas en cromosomas, van a generar cambios más grandes que una sustitución de bases, como por ejemplo el EMS. El EMS, si ustedes están buscando, digamos, un cambio en un gen para hacer mejoramiento, es probable, o se usa mucho el EMS, porque genera ese cambio en una base que afecta a un gen, ¿sí? Es algo más chiquitito. Mientras que rayos X o rayos gamma ya pueden romper cromosomas o hacer que se apareen mal esos cromosomas o generar problemas más graves que por ahí van a afectar a más de un gen y que obviamente pueden provocar más daños, la muerte de más material. Con esto lo que más también les estoy diciendo es que los productos más comunes son o análogos de base o los que generan apareamiento erróneo específico, que son lo que había dicho, el 5-bromuro etilo o el EMS. Y después tenemos radiación no ionizante, que habíamos dicho, las microondas, las ondas de radio y demás, pero acá tenemos los rayos UV, ¿sí? Que generan esto que se llaman dímeros de timina, que hace que se unan
y genera una mala lectura, ¿sí? Esto lo que puede ser es, bueno, cuando uno se expone al sol mucho tiempo, ¿sí? Puede tener dímeros de retinina, que también se le dice, o sea, esto se repara relativamente rápido y hay mecanismos de reparación, pero si uno se queda mucho tiempo expuesto al sol, puede aparecer cáncer de sol, ¿sí? Cáncer de piel, o sea, producto por el sol. Bien, hasta ahí. ¿Se entiende? Vamos hasta acá. Recuerden que va a ser esto largo y mezclado. Hay muchas cosas, o sea, tenemos distintas clasificaciones y ya vimos espontáneas, inducidas. Vimos al azar, ahora vamos a ver el test de Ames, que es un test para detectar si una sustancia produce mutaciones o no. El hígado a veces activa sustancias que son que generan mutaciones, ¿sí? Hay sustancias que se procesan en el hígado y que después generan problemas o mutaciones. Entonces, este ensayo lo que hace es pone células hepáticas, ¿sí? Creo que eran de ratones, si no me equivoco, y lo junta con el mutágeno potencial. Luego, hay unas cepas que se saben, ¿sí? El nivel de mutación que tienen. Entonces, si yo estas cepas que sé que mutan, vamos a suponer 1 por 10 a la menos 6, si yo sé que estas cepas mutan en 1 por 10 a la menos 6, y le agrego el producto, no sé, una tela, un producto que quiero probar, no sé, un lápiz de labio, lo que fuera, lo agrego. Si yo veo que la tasa de mutaciones aumenta, ¿sí? Si aumenta la tasa de mutaciones, es porque este producto es mutagénico. Si no varía con mi control, es porque no produce mutagénesis. Estas cepas, que uno sabe la tasa de mutación, se aislaron también para saber qué tipo de mutación genera. Entonces, esto es el test de Ames, que se prueban desde tejidos, desde tinturas, desde productos que van a salir a mercado para saber que, bueno, que no generan mutaciones, ¿sí? Bien, como les dije, hay sistemas también que reparan, que se encargan de reparar los daños. Entonces tenemos la polimerasa, que así como se puede equivocar, también tiene la capacidad de exonucleasa, es decir, de sacar una base mal apareada y después vuelve a pasar la polimerasa y completa con la base que irá correcta, ¿sí? Después tenemos sistemas de reparación directos, que esto es, por ejemplo, cuando se formó el dímero de timina por la exposición al sol, por los rayos UV, ¿sí? O sea, los rayos UV, pues, hay lámparas que generan rayos UV, que pueden usarse como mutagénico, o si no, el sol, ¿sí? Después tenemos otro sistema que es de alquiltransferencia, ¿sí? Son nombres complicados, que quita los grupos alquilo de base de ADN usando alquiltransferasa, ¿sí? Y bueno, es un sistema de reparación, no vamos a decir más que eso. Después tenemos sistemas de reparación indirectos, o sea, los anteriores eran directos, estos son indirectos. Escisión de bases, ver, esto es para los daños oxidativos, ¿sí? Repara o corrige daños oxidativos.
Este es otro que se llama NER, que lo que hace es repara daños en el ADN también por radiación UV o por mutagénicos, o sea, mutágenos. Después tenemos uno que repara bases mal apareadas, ¿sí? Fíjense, remueve bases desapareadas, daños espontáneos, desaminación, daños de metilación y procesos de replicación y recombinación. O sea, hace bastante cosas. ¿Sí? Después tenemos ruptura de doble cadena. Esto es, cuando el ADN se parte, se puede partir con, digamos, lo que serían extremos romos, ¿sí? O sea, que se cortan en una línea recta, o con extremos que se llaman cohesivos. Es decir, que quedan las bases sueltas y se puede volver, digamos, a unir con las bases, ¿sí? Dos sistemas de reparación para roturas de ADN. Esto cuando veamos hacia el final de esta parte, que hay mutación dirigida, hay algo que se llama edición de genomas, que son técnicas que se usan para romper el ADN. Entonces, normalmente lo que ocurre es este tipo de roturas, en donde se corta el ADN y los mecanismos de reparación los vuelven a unir, la técnica los corta, los vuelve a unir, la técnica los corta, los mecanismos de reparación los vuelven a unir, y eso se repite hasta que ocurre una mutación, ¿sí? Y se une con una mutación. Y se genera de esa forma, de manera dirigida, porque estas técnicas ahora las voy a contar, pero se dirigen hacia dónde queremos hacer el corte. Entonces este mecanismo de reparación es el que lo vuelve a unir y como el sistema está siempre cortando la misma región que reconoce, cuando aparece una mutación, ya esa región no la reconoce más y no la vuelve a cortar. Entonces se genera una mutación. Ahora lo vamos a ver en las próximas filminas. Bien, esto es un resumen de las mutaciones puntuales, los errores o los daños, el efecto en el ADN, el mutágeno, ¿sí? Que puede ocasionar ese error, y los mecanismos de reparación, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá dudas? Ok. Estos son productos que se lograron por mutagénesis al azar. El pomelo rosado se generó por rayos X. Este es un lino, ¿sí? Diferente, que se generó con EMS. Estos son crisantemos distintos que se generaron con rayos gamma. Sí. Suponete que vos haces una mutación al azar, ¿no? Para un alimento. Después se hace un test como este de él para ver si es un alimento, no. Si es un alimento, no, porque las mutaciones ocurren de manera natural. Y ese alimento no genera mutaciones. Vos ya sabés que el alimento no genera mutaciones. Exponerlo a un mutágeno hace que ese alimento cambie y sufra mayor cantidad de mutaciones, más que las naturales. Entonces a vos te permite seleccionar de un grupo de, vamos a suponer, semillas que vos trataste, te permite, en vez de tener 300 millones de semillas, te permite agarrar un grupo de semillas, exponerlas a ese mutágeno y analizar, claro, ese grupo de semillas sabiendo que va a tener una alta tasa de mutaciones. Lo normal es que vos veas distintos tipos de mutaciones, porque como son al azar vas a ver cosas totalmente diferentes, mucho va a generar muerte. Estos, para saber qué tanto
va a mutar o no, o para poner a punto la técnica, se busca que, digamos, la dosis de mutágeno genere más o menos la mitad de mortandad de individuos. O sea que, si vos ves que está hasta más de 100 semillas, con el mutágeno se murieron la mitad, es porque más o menos se está generando tanta mutación como para que se muera la mitad, y bueno, el resto se supone que debe tener algún grado de mutación y que quedaron vivas, ¿sí? Igualmente vos tenés que saber la cantidad, o sea, ese mutágeno, más o menos en cuánto aumenta. Habíamos visto que el EMS era 1 por 10 a la menos 2 y 1 por 10 a la menos 4, o sea, entonces vos ya con eso te das una idea de más o menos la cantidad de semillas que necesitas. Después tenés que ver o pensar que vas a necesitar que justo, o sea, esa es una mutación en el ADN. Sí. No sabes O sea, claro, si vos tenés 100, mutó un gen que no sabes en dónde. Entonces vos tenés que pensar, bueno, mi gen es un gen que está uno solo en toda la planta, bueno, voy a necesitar mayor cantidad de semillas para ver si le pego ese gen. O por ahí está buscando al azar cualquier cosa, viendo a ver algo nuevo, ahí capaz que usás menos cantidad de semillas. Y ves que sale, ¿sí? Puedes tener suerte de conseguir algo que valga la pena, o que se muera la mitad y que el resto sea todas las cosas deformes. Por eso se diseñó esta técnica de tiling, ¿sí? Que lo que se hace es, uno conoce un gen y dice, yo quiero mutar este gen, trata un montón de semillas y después puede secuenciar, vamos a suponer, o buscar ese gen, ¿sí? En cada una de esas semillas y tratar de detectar qué semilla tiene ese gen mutado, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer, hay una persona que trabajaba en girasol, de apellido Sala, que generó variantes de girasol IMI. No sé si escucharon hablar, pero hay girasoles resistentes a imidazolinonas, que es un herbicida, ¿sí? Que mata plantas, y con esta técnica, él, sabiendo que había girasoles que resistían a imidazolinonas, generó mutantes, ¿sí? a gran escala con EMS, y luego buscó plantas de girasol que resistieran. ¿Cómo hizo? Aplicó imidazolinonas a todos los girasoles que eran susceptibles, con lo cual los que fueron quedando vivos eran resistentes, y después analizó esos genes, se fijó, o sea, buscó a ver si era alguno mejor que los girasoles que habían existentes en la actualidad, y vio que consiguió 2 genes que eran mejor que los que estaban ahora, y obviamente los secuenció, los registró, los parentó, y después se vendieron para todos lados, ¿sí? Se hace con este tipo de técnica, ¿sí? Y la diferencia que tiene respecto de mutágenos al azar, de inducir mutagénesis, es que uno tiene un gen conocido que sabe que quiere mutar, entonces directamente va a buscar ese gen y se fija de todas esas semillas a ver en cuál mutó, y a partir de ahí estudia eso, ¿sí? Las otras mutaciones es probar un montón de semillas y no sé, ver cuál rinde más después, y ver si fue por algún gen o qué es lo que pasó, si uno se lo busca después, ¿sí? Así se hacía antiguamente, o sea, se ponían a mutar un montón de semillas, se veía el fenotipo, y si ese fenotipo tenía algo bueno, genial, se registraba el material y se salía a la venta. Ya en una técnica tipo tiling, se conoce el gen que se quiere modificar, y se va a buscar esos genes que estén mutados, y a partir de ahí se hacen estudios. Y se ve lo que da el fenotipo y demás. Ahora vamos a ver lo que es mejoramiento por mutagénesis dirigida, ¿sí? Que también se llama edición de genomas.
Estas son técnicas más nuevas. Para ir contando un poquito la historia, en el año 93, Francisco Mojica, en una arquea, ¿sí?, detecta este mecanismo que se llama CRISPR. Ese mecanismo de CRISPR son las siglas de Clustered Regularly Interspatial Short Palindromic Repeat, que traducido al español son repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas regularmente, interespaciadas. Es decir, son pedacitos cortitos, ¿sí?, que están espaciados con un orden específico. Esto, para que se entienda, son parte de una defensa que tienen los organismos que sirve para reconocer virus, ¿sí? Cuando viene un virus nuevo, uno se pone mal, el organismo se defiende como puede, y después, cuando el organismo lo está atacando ese virus y le empieza a ganar, reconoce o corta parte de ese, del ADN o del ARN que trae ese virus y almacena pedacitos de secuencia de esos virus y los guarda en esta, digamos, como cassette con regiones de pedacitos de virus. Entonces, cuando ese virus me vuelve a atacar, este sistema reconoce esa secuencia y manda rápido a unas proteínas que se llaman Cas a que lo ataquen y que lo eliminen más rápido, ¿sí? Esto se descubrió en el año 93. Después, acá lo voy a contar así, va a parecer que no tiene sentido, pero después se va a entender. En el año 2000 se generan unas nucleasas que se llaman dedos de zinc, que son unas estructuras con como si fuesen unas proteínas que reconocen de tripletes de codones. Y en la punta tienen una enzima de restricción, o sea, una enzima que, o una proteína, digamos, que corta. ¿Sí? Entonces, uno arma una estructura que reconoce un sitio y que lo corta. Entonces, estas nucleasas lo que generan es cortan el ADN siempre en el mismo lugar. Y como están constantemente cortando el ADN en ese lugar, y lo que les decía antes, se repara, se corta, se repara, se corta, se repara, se corta, en algún momento se genera una mutación, y como se genera esa mutación, esa área ya no se reconoce más, se deja de cortar, y a partir de ahí esa nueva, digamos, secuencia de bases queda y se genera una nueva mutación. Esta otra estructura que se llama TALEN, esta otra técnica, es similar a los dedos de zinc, pero en vez de tener tripletes, ya tienen base por base. Ahora vamos a ver cómo es cada uno y se va a entender lo que digo. Y después, en el año 2012, estas dos científicas, Carpenter y Doudna, estaban haciendo estudios. Estaban estudiando esta Cas9, que era el mecanismo de lucha contra, digamos, contra virus y demás, y este Cas9 es parte del mecanismo de CRISPR de defensa, y si uno altera este mecanismo, que es el que ataca a los virus, y cambia en vez esa secuencia para que en vez de que ataque un virus, ataque parte del ADN, uno puede estar generando una mutación en una región específica, haciendo que esa parte se corte, se corte, se corte. ¿Sí? Bien, entonces lo que yo les decía antes, de que había mecanismos de reparación que cortaban y que dejaban extremos romos y que los volvían a unir, sería esto, ¿sí? Entonces, estas tres técnicas, o sea, la de dedos de zinc, TALENs, y la de CRISPR-Cas9, lo que generan es un corte, ¿sí? Entonces, si ustedes cortan el ADN y a su vez agregan una porción de ADN, un transgen, ¿sí?, un gen entero, pueden generar, ¿dónde está? A ver la imagen, acá.
ADN donante. Pueden insertar un transgen. Entonces, con esta técnica ustedes podrían hacer transgénesis. Además de mutación, pueden hacer transgénesis. Pueden, en vez de agregar un gen entero, pueden agregar una porción pequeña, ¿sí? Perdón, este gráfico de acá es el gen entero, ¿sí? Y esto es una porción pequeña. O pueden agregar bases sueltas para que se unan más fácil y generen mutaciones, ¿sí? Y si no agregan nada, y estos mecanismos de reparación y corte funcionan, pueden generarse indels, es decir, agregados, inserciones o deleciones aleatorias, ¿sí? Y pueden ser 1, 2, 3, ¿sí? Ganancia o pérdida. Entonces estas tres técnicas funcionan lo mismo, haciendo un corte, los mecanismos de reparación lo vuelven a unir, y ya sea por agregado de alguna base, por al azar que se agreguen indels, o porque uno agregue un ADN, ¿sí? Va a haber, salvo cuando uno agrega un ADN, que esto sería transgénesis, todo el resto son mutaciones. Hay una cosa interesante, que esto lo van a ver después en la clase de transgénesis, que es la parte de regulación. Hay muchísima regulación y es muy caro liberar un transgénico. Ahora, un organismo mutante no tiene ninguna regulación, porque la mutación pudo haber sido algo natural, algo espontáneo. Y ustedes iban caminando y lo encontraron y ya está. Entonces, estas técnicas no tienen, si uno no hace transgénesis, si uno no agrega el gen, estas técnicas permiten, de manera rápida, si uno corta un gen, lo está apagando. Entonces uno puede, de manera simple y rápida, apagar genes, ¿sí? Por generar mutaciones, uno puede silenciar genes. Esto, para que se den una idea, puede servir, si ustedes quieren acumular algún ácido graso en una planta, ¿sí? No sé, si yo quiero hacer un girasol alto oleico, puedo anular unas vías de formación de ácidos grasos para que se acumulen en la planta, no sé, en el girasol, determinado ácido graso, ¿sí? Para hacerlo rápido. O si hay algún gen que produce una toxicidad, por ejemplo la canola, es la colza modificada. La colza tiene un gen que produce el malestar en el estómago, entonces la canola lo que tiene es ese gen silenciado. Uno podría, con esta técnica, apagar esos genes y tener un producto comestible. Eso es rápido, pero si no, esto también permite ir, si yo voy corriendo la secuencia, puedo ir generando que ese cambio, digamos, sea en varias bases, y yo podría ir editando ese ADN, ¿sí? Por eso ya acá se habla de edición de genomas. Uno podría ir cambiando, no es que sea algo sencillo, pero podría ir cambiando varias bases de ese ADN. Entonces acá les muestro lo que es la técnica de dedos de zinc. Fíjense, es una parte que corta el ADN, ¿sí? Esta parte corta el ADN, y estos reconocen tripletes, o sea, reconocen codones, ¿sí? Entonces, se arma estas estructuras que tienen que ser complementarias, y estas estructuras, estas proteínas, son difíciles de encontrar, porque es difícil armar justo este codón, y hay que, digamos, uno tiene que encontrar en qué región tiene que conocer el gen de los dos lados, es decir, tiene que conocer esta secuencia, tiene que conocer esta secuencia, y tiene que conocer la secuencia donde corta esa proteína, ¿no? Entonces, armar esta estructura llevó tiempo y no se puede usar en todas las regiones, porque no hay tantos codones como uno quisiera poder combinar. Entonces, va a haber partes que uno puede cortar y partes que no. En el 2011 vino la nueva técnica, que es TALEN, y ya la técnica esta, fíjense, que
se puede ir armando la secuencia de bases que uno quiera. Ya es más fácil esta técnica que la de dedos de zinc. Y después, a los 2 años de esta técnica, de que se empezó a usar esta técnica, surge la de CRISPR-Cas. Lo que les decía del nombre de CRISPR es esto, son regiones de ADN que tienen partes que se repiten y partes que no se repiten. Esas partes que no se repiten son secuencias de virus o secuencias de, sí, de virus que fueron eliminados, ¿no? Entonces, esto genera como un registro de enfermedades que el organismo se puede defender más rápido. ¿Cómo? Una base de datos. Ponele, ¿sí? Como una base de datos, como un archivo. Entonces, vos tenés que esto es una bacteria, esto es estudio de una bacteria, tenés el fago que ataca, ¿sí? Y el mecanismo, este Cas, es el mecanismo general, después ese 9 es porque hay distintos que se fueron estudiando. Entonces, este organismo Cas es el que genera el corte y la inactivación. Pero así también hay otros que son los que funcionan almacenando en estas secuencias CRISPR. ¿Sí? Entonces, cuando no se reconoce, ese ADN ataca, el organismo tarda en responder, pero una vez que se defiende, junta esos pedacitos de ADN viral, los almacena, y una vez que está en este cassette o en este almacenaje, se reconoce más fácil y uno puede, digamos, el organismo puede defenderse más rápido. Entonces, lo que se hace es, se cambia, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar acá. Esto es lo que sería el Cas9, ¿sí? Esta proteína es el Cas9. Ustedes tienen una región, ¿sí? Que reconoce dónde va a cortar, es decir, si ustedes cambian esta porción de ADN, ustedes pueden hacer que vaya a cortar la parte del ADN que quieran del organismo que ustedes quieran. Esta porción verde lo que hace es vincular el Cas9 con el ADN que a uno le interesa, ¿sí? Entonces, el ADN que a uno le interesa tiene que tener la parte que se vincula con el ADN que quiere cortar, más la parte que se vincula con esta región. Esto puede estar por separado o en este caso puede estar unido, ¿sí? Entonces, este es el mecanismo Cas9, ¿sí? Que sirve para cortar ADN. No solamente sirve para cortar ADN, sino que después se lo voy a mostrar, puede activar o reprimir genes. Esta es la secuencia de bases, ¿sí? O sea, se conoce la secuencia de bases de todas las partes para poder, obviamente, hacer que funcione esta maquinaria, esta nueva técnica. Esto es lo que yo les decía, sirve para activar ADNs, para reprimir, para generar marcas epigenéticas o hasta para agregar fluorescencia, ¿sí?